Reimagine Healthcare Business is powered by Ekersoft. Bienvenidos a este podcast impulsado por Ekersoft para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Ekersoft, dirigido a personas de toda Latinoamérica y el mundo que son parte del área médica, llamada Reimagine Healthcare Business. El objetivo de Ekersoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y todos los jugadores de la industria. Hoy nos acompaña la doctora Silvia González, que es experta en mercadotecnia, investigación de mercado y análisis del consumidor en el sector salud también, quien nos hablará de su trayectoria laboral dentro de la industria de la salud y además el enfoque de mercadotecnia en México y el resto del mundo. Adelante, adelante. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo, doctora. Mi nombre es Rodolfo Schaefer-Resines, soy parte del equipo de NIMBO en el área de Customer Success. Seré el host el día de hoy para conocer más a profundidad la experiencia de la doctora Silvia y su rol como catedrática, investigadora y consultora. Muchas gracias por invitarme. Por nada, doctora. También agradecemos mucho su presencia. Y si pudiera ayudarnos con una definición de cómo definiría lo que usted hace. Muy bien, mira. Pues como bien lo dijiste en la presentación, yo inicié mi carrera en el área de marketing hace más de 30 años, básicamente como investigadora de mercados y como analista de consumidor. Al mismo tiempo, pues he estado en la cátedra, soy profesora de planta en el Departamento de Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, y resulta que pues mi background, mi licenciatura es en psicología general, y pues hubo un tiempo en que trabajé en el área de la salud. Gracias a eso, hace 12 años, la Escuela de Medicina, a través de su programa de posgrado de calidad en la atención clínica, me invitó a impartir el curso de Mercadotecnia para la Salud que se ofrece a los residentes de primer año en el posgrado de calidad en la atención clínica. Ya tengo 12 años impartiendo esa cátedra. Creo a la fecha, pues es la única especialidad en el país que lleva un curso de esa naturaleza. Digo que creo esto porque hace unos meses me contactaron de la UNAM para preguntarme que de qué se trataba esto, ¿verdad? Entonces me supongo como que es bastante novedoso en el país el que los médicos estén llevando un curso de marketing, básicamente. Y así es como llego al área de la salud. Digo, tengo 12 años ya trabajando aquí. Y pues al mismo tiempo trabajo como consultora en una firma de consultoría, se llama InSalud, y ahí hemos hecho algo de consultoría, como estudios de satisfacción en hospitales, estudios de comunicación de algunos procesos, etc. Entonces es a través de la calidad en la atención clínica que llego a esta área. Ha sido como un inicio de carrera bastante dinámico en el que se ha incursionado y acumulado estas experiencias, sobre todo en el área de salud, que pudieran ser bastante interesantes. Entonces, hablando un poco sobre las clases ahorita a los chicos de salud, ¿qué pudiera decirnos sobre qué tienen o los mayores retos, por ejemplo, que se han enfrentado en esta área? Sí, mira, como tú lo señalas, es un reto porque es un área, primer hospital que tuvo un área de mercadotecnia fue en Estados Unidos en 1976. O sea, estamos hablando de un poco más de 40 años y entonces, pues en términos de edad de una disciplina, pues es prácticamente algo novedoso, algo que están haciendo. Mi primera experiencia al impartir el primer curso de mercadotecnia de salud en un área médica fue mucho escepticismo de parte de los médicos. Como decir,
¿yo para qué tengo que estudiar y tomar un curso en mercadotecnia si yo no vengo detergentes, no vendo jabones, no vendo sopas, no vendo productos de consumo? Entonces, como que el primer reto es comunicarle a los profesionales de la salud que la mercadotecnia tiene herramientas muy poderosas que se han usado para apoyar tanto a la industria en otros sectores como para el bienestar de los consumidores y que justamente es una herramienta que nos puede ayudar en el área de la salud a tener, pues principalmente una conceptualización de la relación que tenemos con los pacientes. O sea, en el área de salud la relación todavía o la visión que se tiene del paciente no es una visión de mercado, ¿sí? Es una visión todavía, pues digamos, un poco atrás de los tiempos en el sentido de otras industrias. Ahorita, por ejemplo, pues se han hecho muchos progresos, como te digo, el TEC fue muy pionero en ese sentido de ofrecer esta especialidad, creo que es la única que se ofrece en el país de la especialidad en la calidad de la atención clínica. Y justamente el rol de estos profesionales, de estos especialistas, es hacer en una relación de prestación de un servicio de salud, pues las cosas ocurran bien, ocurran con calidad, sin errores, sin problemas, sin ineficiencias, en donde pues sea un win-win para todo el mundo. Y la verdad es que el tener en salud este enfoque de calidad nos abre las puertas a la mercadotecnia de salud. Porque, pues como tú bien sabes, los procesos de calidad inician con escuchar la voz del cliente. Entonces, pues el tener este cambio de paradigma de el paciente no es alguien que solo es un recipiente de mis decisiones de salud, sino que también tiene actitudes, tiene sentimientos, piensa, interviene como una variable en el proceso de bienestar y de salud, pues es un paradigma que se ha roto y que nos abre las puertas a que los profesionales de la salud vean al paciente de otra manera, ¿sí? Entonces, que busquen, por ejemplo, tener una relación que también le abre la puerta a empresas como ustedes de tecnología, porque al modernizar esta visión del paciente y de los recipientes, de los mercados recipientes del servicio de salud, pues se incorporan todas las tecnologías y todos los avances que se están dando en otras industrias, ¿no? Como por ejemplo el expediente electrónico, el tener mayor control estadístico de procesos para llevar una mejor calidad, la relación, el apego al tratamiento, la relación con la familia, los cuidadores, o sea, como entramos a entender en muchos segmentos, muchos como públicos, ¿no? Que entran en el proceso de salud, que es un tema muy complejo además. Claro. Sí, definitivamente hoy en día el enfoque en el paciente y en el consumidor es lo más importante, sobre todo en ponerse en el contexto en el que están y poder entender la necesidad, los problemas y las motivaciones que tienen para no solo darle una buena atención clínica, sino también una buena atención como persona. Y si pudiera dar, por ejemplo, un consejo a los médicos sobre cómo mejorar la experiencia de consulta, ¿qué consejo pudiera darles? Fíjate que este ejemplo que tocas es muy simpático y al mismo tiempo nos ilustra lo complejo de esta relación, ¿no? Pues en un supermercado el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Yo voy al súper y yo pido que me den la fruta como yo la quiero y en el punto de madurez que yo quiero y que me den el jamón como yo quiero. Y pues en términos de consumo, el cliente tiene la razón. Pero cuando entramos en el tema de salud, la relación médico-paciente es una construcción. O sea, se construye el servicio en una interacción entre los dos agentes. O sea, importa mucho la actitud del médico, pero importa mucho también la actitud del paciente. O sea, es como en una obra de teatro, ¿sí? O en una orquesta. Son dos músicos tocando diferentes instrumentos con diferentes melodías y tienen que ser armoniosos. Por ejemplo, desde la perspectiva del médico,
pues es muy importante tener la información relevante del paciente, la información diagnóstica, prescribir, diagnosticar correctamente. Y desde el punto de vista del paciente, el paciente está buscando que además de que le ofrezcan eso que le lleve a la salud, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, también está buscando una relación personal. Por ejemplo, en los estudios que hemos hecho de satisfacción de paciente, las personas entrevistadas nos dicen que es muy relevante para ellos que el doctor voltee a verlos a los ojos. O sea, que el doctor en la consulta, ya sea hospitalaria o en particular en un consultorio, que el doctor esté teniendo un contacto de persona a persona, o sea, que yo me sienta escuchada, que yo me sienta que el doctor me está poniendo atención, que yo sienta que me sienta en contacto inclusive con el profesional de la salud, o sea, que me tomen el pulso, que me vean el ojo, que me ponga la batelenguas y me vean los oídos y la garganta, ¿no? Entonces, el paciente tiene esas expectativas de decir, la relación para el paciente es psicológica y es sensorial, además de la relación digamos, del desempeño médico. Entonces, es tan importante que el médico haga un buen diagnóstico y me prescriba un tratamiento correcto que me lleve a la salud, como la forma en que se comunica conmigo, como la forma en que me hablan, como la forma en que me ve o me toca. Y ahora, por ejemplo, pues los médicos a veces están saturados, se enfocan demasiado en el desempeño, en curar al paciente, porque es lo relevante, es lo nuclear, y es lo que el paciente finalmente quiere, pero también se tiene que percatar de esas otras variables que están alrededor, que además coadyuvan al bienestar. Porque si yo tengo una relación de confianza con mi médico, si yo me siento confortable con la relación, entonces eso también ayuda al tratamiento. Entonces, Claro. que parecen ser irrelevantes, pues también participan en el proceso de bienestar. Sí, y eso que comenta de dar el trato personal y también de prestar atención al paciente es, y bueno, y la saturación que tienen ahorita los médicos es bastante real porque algo de lo que, como usted menciona, los pacientes se quejan mucho es, por ejemplo, si el médico tiene un sistema para registrar todos los eventos con el paciente, la mayor queja es esa, que no los están mirando directamente a los ojos. Otro problema que yo tuve personalmente, por ejemplo, fui a una consulta, el médico pues es el que está de turno, entonces ha tenido bastantes pacientes en el día, yo me sentía bastante mal, hizo un diagnóstico incorrecto y me dio medicina para una gripe común cuando resultaba que tenía influenza. Entonces, estos son problemas que son bastante reales y palpables para el paciente. Entonces, aquí usted cree, por ejemplo, que hay herramientas que pudieran ayudar al médico a, dar un mejor diagnóstico, pero que al mismo tiempo ayuden a mejorar el trato del paciente. Definitivamente. Definitivamente, y creo que la tecnología es la respuesta. Por ejemplo, el tener un momento, o sea, el diseño de la consulta, el de tenerlo de tal manera que el cliente o un asistente de salud pueda estar llenando el expediente electrónico mientras el paciente es revisado o auscultado, o dejar el tiempo entre consultas para que el médico pueda llenar el expediente, porque también el tener ese tiempo para pensar y diagnosticar correctamente es importante, ¿sí? Y segundo, ¿por qué digo que la tecnología? Quisiera darte un ejemplo. La IBM como empresa ha hecho, se llama IBM Oncologist. Y, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue subir todo a una gran computación cognitiva de todos los estudios que se han hecho en el mundo por años sobre cáncer, y entonces consiguen hacer un buen diagnóstico de cáncer una computadora. Entonces, que tener esa reserva tecnológica de conocimiento, tener ese acceso a bases de datos, a tener un apoyo tecnológico, y yo, no sé,
me quiero imaginar, por ejemplo, que con las capacidades que tenemos de análisis de voz con lenguaje natural a través de la tecnología, pues a lo mejor al rato va a haber una computadora que esté llenando el expediente clínico oyendo la interacción verbal del médico con el paciente. ¿Me explico? Claro. O sea, creo que la tecnología nos va a poder ayudar muchísimo. Definitivamente. Y bueno, parte de lo que hacemos en Microsoft definitivamente está orientado a ayudar a los médicos en este aspecto. Y retomando un poco el tema, por ejemplo, de marketing en el área de salud. Doctora, usted con la experiencia que ha tenido en el área de salud y de mercadotecnia, ¿pudiera comentarnos si el marketing es una prioridad para los médicos y los hospitales? ¿O cómo nota este paradigma en el área? Bueno, pues mira, qué bueno que lo mencionas porque definitivamente creo que sí tiene mucho que ver y que tenemos que llevar el concepto de orientación al mercado, que es pues como que la última evolución de la mercadotecnia y la podemos llevar al mercado de la salud. Creo que es imperativo que los profesionales de la salud hoy en día apliquen conceptos como tan básicos para cualquier mercadólogo como el concepto de segmentación de mercado. Los médicos, por ejemplo, segmentan el mercado en base a enfermedades, no en base a pacientes. O sea, hablas de un hospital enfocado en quemaduras, un hospital enfocado en problemas, no sé, hepáticos o cardiológicos, cuando a lo mejor tendríamos que estar pensando en otros tipos de segmentación que también pueden ser útiles, también, y que en algunos hospitales lo hacen. Por ejemplo, el Children's Hospital de Boston, pues tiene un enfoque que diríamos perfecto de mercadotecnia, ¿no? Un problema enfocado a los niños. Pero como que el usar, el beneficiarse de los avances que hemos tenido en el conocimiento de la mercadotecnia y aplicar conceptos tan básicos como de segmentación, conceptos como posicionamiento y algunas herramientas del marketing que son fundamentales y que he visto cómo logran grandes beneficios cuando los aplican correctamente. Te pongo un ejemplo. Los estudiantes de mi clase hicieron un proyecto para el Hospital Metropolitano de comunicación, en donde el propósito era ayudarle a las chicas jovencitas que están en condiciones de embarazo de alto riesgo a detectar síntomas tempranos de preeclampsia. Entonces, bueno, ellos abordaron ese problema como un problema de comunicación, como lo hacemos en marketing para muchas otras cosas. Y le digo yo, a ver, este es el perfil de tu auditorio, de tu audiencia, y tú tienes que comunicar este mensaje. ¿Cómo nos comunicamos eficientemente con una niña, con una jovencita que está en condiciones de alto riesgo y que tiene que detectar ciertos síntomas para poder acudir al médico por saberse pues, en una condición de riesgo? Entonces, pues al principio lo que hicieron, decidimos que la mejor herramienta era por costo y por alcance, era hacer un programa de pósters en el hospital. Y el primer abordaje de los médicos fue hacer un póster que parecía un póster para un congreso médico. O sea, había un lenguaje súper complicado, lleno de citas y referencias y palabras muy técnicas. Y pues básicamente se los rechacé, les dije, a ver, se están olvidando de que no le están hablando a otro profesional de la salud, a otro médico, le están hablando a una niña de 14, de 16 años que no va a entender esta serie de palabras. Entonces, claro, por ejemplo, la última versión fue espectacular y de hecho se implementó en el Hospital Metropolitano. Fue un póster con un gráfico tipo Picasso que representaba la silueta de una mujer embarazada y luego en la cabeza había signos gráficos como de rayos, lucecitas, estrellitas y decía, ¿sientes esto? Tú y tu bebé pueden estar en peligro, acude a tu médico. Y era todo, un comunicado esbelto, que llegaba al target, que tuvo impacto, que no asustaba con términos desconocidos o ininteligibles para ese segmento. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo
de cómo el médico o el profesional de la salud se puede beneficiar de un enfoque de marketing, sabiendo cómo comunicar el mensaje adecuado en el target adecuado. Perfecto. Es muy interesante el caso que acaba de comentar con los estudiantes. Y de hecho, hablando un poco sobre la comunicación que tienen los médicos con los pacientes, uno de los problemas grandes que tienen los médicos particulares o aquellos que también trabajan en hospitales es cuando tienen una visita de un paciente, es rara la situación en que vuelvan a tenerlo como paciente recurrente por muchas razones. En muchas ocasiones es porque olvidan la cita o porque simplemente están muy ocupados. En esta situación, ¿qué pudiera hacer el médico, hablando de mercadotecnia, para recuperar o mantener esta relación con los pacientes a largo plazo? Bueno, yo creo que también aquí hay otros conceptos en marketing que serían de gran beneficio. Pues nosotros en mercadotecnia estamos, y en muchas áreas, otras industrias, estamos familiarizados con los enfoques del CRM, el Customer Relationship Management, es decir, cómo administrar la relación con los clientes. Creo que en mercadotecnia hace muchos años tuvimos un enfoque, y en retail, un enfoque muy transaccional. O sea, tú entras a mi establecimiento, me pides un producto, yo te lo vendo, te vas y bye. Y a lo mejor ese sería el caso que mencionan, ¿no? Un paciente que llega al médico una vez, tiene la consulta y se retira. Y no sabes cómo comunicarte con él para que regrese. Entonces, yo creo que un sistema de registro de datos que permita una comunicación eficiente y que también reconozca que los pacientes hoy en día, pues a veces tenemos también vidas muy complicadas y que olvidamos citas con cierta frecuencia. Es un sistema muy, muy simple, muy fácil a través de la tecnología, porque pues, ya sabes, el celular ha penetrado en México ya en altos niveles a la población, entonces prácticamente todo el mundo tiene un celular inteligente. Oye, pues tener una aplicación en donde tú puedas tener directo a tu calendario el poder agendar una cita con tu médico, el que recibas un recordatorio, una notificación, el que te pregunte si estás de acuerdo con la cita, si la quieres cambiar. Exacto. Entonces, ese tipo de sistemas que pues, ya existen, ya hay, yo creo que los médicos se beneficiarían grandemente. Perfecto. De hecho, aquí en Nimbo, por ejemplo, tenemos una herramienta que es enviar recordatorios por mensaje de texto, precisamente pensando un poco en esta problemática. Y curiosamente nos hemos dado cuenta que enviar un simple mensaje de texto 24 horas antes de la cita, el paciente tiene mucho mayor probabilidad de recordar el evento y de sí asistir, a tal grado que es cerca del 33% de probabilidades de que sí asista a consulta. Entonces, definitivamente creo que el tener un sistema, que el médico sea amigable para el médico del sistema y que también pueda tener maneras de comunicarse directamente con el paciente es muy importante. Sí, y bueno, la tecnología. No, ¿Sí? quisiera agregar, Adelante. si me permites, quisiera agregar, el médico no debe olvidar que es un servicio. No estamos en un mercado de consumo de productos, donde tú olvidas ir al súper a comprar fruta, pero la fruta ahí está al día siguiente. Cuando hablamos de servicios, el servicio es muy limitado en el tiempo. Es decir, es como un avión. Si tú no llegas a la hora que tu avión va a despegar, pues el vuelo se va y el asiento se fue vacío y tú ya perdiste tu vuelo y la aerolínea perdió ese asiento. Igual ocurre entre el médico y el paciente. O sea, si yo pierdo como paciente, si yo pierdo una cita con mi médico porque me compliqué, se me olvidó cualquier cosa, pues ya perdí esa cita y a lo mejor conseguir otra, pues me va a tomar tiempo y va a tener un impacto negativo sobre mi salud. Desde el punto de vista del prestador del servicio, es decir, del médico, si un paciente no acude a la cita, el médico pierde la oportunidad de usar ese tiempo para atender a otro paciente. Claro. Entonces, como que por los dos lados se pierde, entonces, o por los dos lados se gana, como lo quieras ver, ¿verdad? Así es. Sí. Y es bastante interesante cómo la tecnología puede complementar tanto a la mercadotecnia como a la salud. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento,
conociendo cómo se mueve la tecnología y la información, ¿cómo ves a futuro el marketing para la salud, tomando en cuenta estos factores? Pues mira, como te decía, ahorita yo estoy dando esta clase a una especialidad dentro de las muchas que se ofrecen en medicina y dentro de medicina. A mí me gustaría ver que en el futuro, pues esto siga creciendo. Como te digo, es bastante nuevo, hay que darle tiempo también, pero a todos los profesionales de la salud les vendría bien el tener este enfoque o contar con estas herramientas. Estoy hablando de médicos de cualquier especialidad, estoy hablando de odontólogos, estoy hablando de psicólogos, incluso de gente relacionada con el bienestar cosmético, como nutricionistas, etcétera. Entonces, el tema es, pues, en la medida en que yo dispongo de mejores herramientas, voy a tener un mejor desempeño en mi trabajo. Entonces, el profesional de la salud debe ver la mercadotecnia como una herramienta más que le ayuda a optimizar y prestar un mejor servicio, optimizar sus recursos y prestar un mejor servicio. Definitivamente. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, que si tienen oportunidad de tomar ya sea un diplomado, un curso o inclusive especializarse de alguna manera en el área de mercadotecnia, deberían de tomar esta oportunidad? Sí, o sea, yo creo que ahorita hay muchísimas opciones de preparación para todos los niveles. Creo que aún en el país la oferta es poca, pero pues ahorita ya hay muchas opciones a nivel internacional, hay muchas opciones presenciales en línea, etcétera. Y simplemente ir a una buena librería, comprarse buenos libros, un par de buenos libros de marketing y empezar a empaparse con el tema, creo que eso ayuda mucho. Claro. Y, por ejemplo, de los libros que acaba de mencionar, creo que eso es algo bastante importante, que puedan hacer autodidactas y aprender del tema. Si pudiera recomendar 3 libros para un médico sobre mercadotecnia, ¿cuáles se le vienen a la mente que pudieran ser bastante útiles y aplicables, sobre todo, al paciente? Pues mira, yo empezaría por libros básicos de mercadotecnia. Un libro básico de mercadotecnia que yo recomiendo, que es muy comprensivo, que es muy tradicional en marketing, es el de Philip Kotler, de Dirección de Mercados. O cualquier otro libro de introducción a mercadotecnia, ¿sí? Nosotros acabamos de presentar un libro en la Feria del Libro aquí en Monterrey en octubre, que le llamamos Marketing Management for the 21st Century Latin American Manager. Está en inglés, pero muy pronto, en un par de meses, va a salir la edición en español. Y ahí es un libro de gestión de la mercadotecnia, pero tiene la ventaja de que está hecho por un grupo de profesores, de académicos, de mexicanos, y tiene ejemplos de 11 países en Latinoamérica, con más de 50 casos de empresas en Latinoamérica, porque también luego vemos eso, ¿no? Que los libros de otras latitudes, como Estados Unidos, por ejemplo, que lleva el liderazgo en mercadotecnia, indudablemente, son con ejemplos de un sistema diferente al nuestro, tanto cultural como profesionalmente. Entonces, nosotros hicimos ese libro justamente pensando en que la región latinoamericana tiene sus particularidades, tenemos un mosaico cultural diferente a los países anglosajones europeos. Entonces, creo que esa sería una buena opción, un libro más aterrizado en casos latinoamericanos. Perfecto, son excelentes recomendaciones. Me gustaría leer también ese libro que mencionan que sacaron. Y me gustaría también hacer otra pregunta, una última pregunta. ¿Cuál pudiera ser el mejor escenario para un médico que usa marketing activamente y que además usa la tecnología a su favor? Pues yo vislumbro a un profesional que conoce de temas de mercadotecnia, es decir, de cómo relacionarse mejor y aprovechar mejor las oportunidades de sus mercados, y que además lo hace de una manera óptima a través de la tecnología,
pues es un médico que va a tener un mejor desempeño en el mercado, que se va a comunicar mejor con sus pacientes, que va a optimizar sus recursos. Entonces, pues veo a un profesional exitoso. Como te digo, yo pienso que la tecnología y la herramienta de la mercadotecnia, pues son eso, son herramientas más. Y pues los médicos saben, los médicos de hoy en día, si tú vas a un consultorio, a un quirófano, a un hospital, pues están llenos de productos tecnológicos y de artefactos tecnológicos que les ayudan a brindar un mejor servicio de salud. Pues es cuestión nada más de que se den cuenta que hay herramental diferente, conceptual o tecnológico que les va a ayudar a hacer mejor su servicio, su trabajo. Claro. ¿Y cómo se imagina que sería el día a día de un médico que esté en estas prácticas? Pues yo veo el principal beneficio de la mercadotecnia y, como te digo, aunado a la tecnología, veo a un médico que es capaz de relacionarse mejor, de dar un mejor servicio, de tener pacientes más leales y de tener también pacientes que se vuelvan referidores. Entonces, pues, finalmente veo un médico con un mayor alcance profesional, un mayor logro profesional y pues, un mayor beneficio para todos los que somos recipientes de los servicios de salud, ¿no? Claro. Y hablando un poco sobre lo que comentó de cómo expandir esta red que tiene el médico, ¿usted imagina que los médicos en algún momento incursionen a las redes sociales y apalanquen estas redes para también tener una mejor comunicación y trato con sus pacientes? Pues yo creo que no solo con los pacientes, yo creo, por lo que yo he visto, y ahorita voy a dar un par de ejemplos, yo creo también que se enfrentan a un mercado que está con una mayor capacidad tecnológica y como usuario, ¿no? Entonces yo quisiera darte, por ejemplo, el caso de una chica mexicana que está teniendo un servicio de terapia psicológica con una psicóloga aquí. Ella, por razones de trabajo, se tiene que ir al extranjero y no suspende su tratamiento, lo siguen en una videoconferencia como la que estamos teniendo tú y yo ahorita. Entonces, pues esa profesional de la salud que la atiende a esta chica, pues no pierde al paciente, porque el hecho de que el paciente se traslade a vivir temporalmente a otra ciudad, no se interrumpe la terapia, hay apego, y además, pues a la paciente también le beneficia no tener que cambiar de terapeuta, no tener que, pues, se continúa con el servicio así como sin costuras, ¿verdad? El hecho de que yo me pueda desplazar, pues no quiere decir que yo tenga que suspender mi tratamiento, por un lado. Claro. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, una relación también, eh, por ejemplo, yo tengo una duda sobre el tratamiento, llego a la farmacia y resulta que la prescripción que me dieron no está, pues le puedo mandar un WhatsApp a mi doctor, oiga, fíjese que este medicamento no está, ¿por cuál lo puedo cambiar? Y ahí mismo se resuelve. Entonces, yo creo que la tecnología nos posibilita muchas cosas y que los jóvenes, pues, ya las usan para todo. Claro. Entonces, es también adaptarse a un cambio que viene en el comportamiento de los pacientes. ¿Sí? Claro, sí, definitivamente. Todos nos lo pasamos en el celular, estamos expuestos a múltiples mensajes todos los días, entonces Sí. saber captar esa atención del paciente también es muy, muy importante, y sobre todo en el medio en el que lo hagas. Claro. Y que sean medios confiables también, porque luego resulta que también, por ejemplo, me comentaban médicos con los que me relaciono, que ahorita el tema de la automedicación y el autodiagnóstico es un problema más serio porque los jóvenes todo consultan en internet y a veces no tienes la capacidad de evaluar pues, la confiabilidad de la fuente. Pero yo Claro, les contestaba, bueno, pero es que si tú estás en internet y si tú le contestas la pregunta, pues entonces tu paciente ya no tiene necesidad de ir a consultar quién sabe qué página en quién sabe dónde. ¿Sí? Entonces, pues en el problema está implícito el remedio, ¿no? Los médicos tendrán que usar más redes sociales y más tecnología definitivamente. sí. Entonces, esto es como resumirlo en que los médicos deberían
de incursionarse en estas prácticas para acercarse mejor a las nuevas generaciones. Sí, definitivamente. O sea, el mercado está cambiando. El mercado está cambiando para bien o para mal. El mercado tiene otras formas de comunicación. Está confortable con esos medios de comunicación y si tú no los aprendes y los dominas, tú estás fuera. Ok, sí, definitivamente. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora Silvia, por acompañarnos en esta mañana, bueno, esta tarde, con tu trayectoria y también tus comentarios sobre la experiencia en el área de salud y mercadotecnia. Este tema creemos nosotros que es muy importante en la actualidad para las empresas de salud y también para aquellos que trabajan en este sector. Sí. En la actualidad seguirá siendo tendencia y yo creo que en los próximos años irá cada vez siendo más evidente para tanto los médicos como aquellos administradores en el área de salud que es importante incluirlo. Entonces, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de primera mano sobre cómo funciona y hacia dónde se dirige. También quisiera dar gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les recordamos que si les gusta el contenido y quieren seguir escuchando más sobre temas relevantes de salud y tecnología, compartan este podcast con todas las personas que les pueda ser de interés. Les recuerdo que este podcast es de Ikersoft, específicamente del área médica llamada Reimagine Healthcare Business. Y pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y espero que mis comentarios sean útiles.